jurídicos actuales hay un creciente interés por los temas relacionados con el precedente vinculante. Interés alto que a veces me sorprende porque creo que el tema, con ser importante, no tiene tanta complicación como aparentemente se le quiere dar en estos días de gran desconcierto y profunda crisis de la teoría del derecho. ¿Qué es un precedente vinculante? ¿Cuándo existe precedente judicial vinculante? A mi modo de ver, hay precedente vinculante cuando una serie de órganos judiciales, cuando jueces y tribunales de un determinado sistema jurídico están por ese sistema obligados a resolver cierto caso aplicándole la norma que al caso viene de la misma manera en que se la aplicó otro órgano judicial que en sentencia anterior sentó ese precedente que conforme a dicho sistema es vinculante. Estoy hablando de lo que podríamos denominar el precedente interpretativo, que es aquel más común, claramente más frecuente, en los sistemas de derecho continental. Sistemas de derecho continental en los cuales, por imperativo incluso constitucional, los jueces están vinculados a la ley, están vinculados a la legislación, están vinculados al derecho positivo, sean las normas constitucionales, sean las normas con rango de ley en sus diversas variantes, sean las normas reglamentarias en sus distintas escalas, etc. Pues bien, en estos sistemas de derecho continental, sabemos que el juez no puede decidir como a él se le antoje más justo, no puede decidir en equidad, si no hay una norma que expresamente le autoriza a hacer tal cosa, sino que tiene que sentenciar con base en la legalidad, con base en las normas que vengan al caso. ¿Cuándo viene al caso una norma? Cuando los hechos de ese asunto, de ese caso, encajan, cuadran, son subsumibles en el supuesto de hecho, en la descripción del supuesto de hecho que en esa norma se contiene. Entonces, sabemos que el juez tiene que decidir, no según su leal saber y entender, sino aplicando el sistema de derecho positivo, el sistema de constitucionalidad y de legalidad, y conocemos también que se pueden plantear prácticamente para cualquier norma dudas interpretativas. A veces vemos que es una norma determinada del derecho positivo, de un determinado ordenamiento, la que viene al caso, pero se suscitan dudas acerca de cómo debe ser interpretada para ese caso esa norma y en consecuencia qué efecto se seguirá de esa norma para ese caso. Esa norma tendrá un efecto u otro para ese caso según cuál sea la interpretación que a los términos de la norma en cuestión se aplique. Pongamos un sencillo ejemplo. El artículo 853 del Código Civil Español establece causas de desheredación para los descendientes. Los hijos y descendientes son herederos forzosos, en el sistema español existe la legítima obligatoria, pero excepcionalmente puede una persona desheredar a sus hijos. ¿Por qué razones? A sus hijos o descendientes, siguiendo la línea sucesoria. ¿Por qué razones cabe esta desheredación? Solo por las causas expresamente tasadas en el Código Civil como tales motivos de desheredación. Pues bien, según el artículo 853 de nuestro Código Civil en España, una de esas causas, uno de esos motivos de desheredación es el maltrato de obra. Se dice que el ascendiente haya sido maltratado de obra, esta es la expresión, por el inicialmente llamado a heredar y que ahora, por ese motivo, va a ser desheredado en testamento. Pues bien, ¿qué significa maltrato de obra? Los tribunales nunca han tenido dudas de que
pegarle a alguien, agredir físicamente a ese padre o a ese abuelo, es maltrato de obra. Pero el problema ha estado en el siguiente aspecto. El maltrato puramente psicológico, el maltrato meramente psíquico, ¿cuenta o no cuenta como maltrato de obra a efectos del artículo 853 y por tanto como motivo de desheredación? Hasta 2014 había dicho el Tribunal Supremo, tenía establecido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo español, que el maltrato de obra era solamente el maltrato físico. Es decir, estaba haciendo el tribunal una interpretación bien restrictiva de lo que significa en esa norma 853 del Código maltrato de obra y, por tanto, estaba diciendo que conforme a dicha norma no cabía desheredar, por ese motivo, a los herederos, a los descendientes llamados a heredar, que hubieran vejado, humillado, insultado, causado intenso sufrimiento físico a sus ascendientes, a sus padres, abuelos, etc. En el año 2014, en la sentencia 258 de 2014 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, esta jurisprudencia cambia. ¿De qué manera? Diciendo que el maltrato psíquico tiene ya sí que contar como maltrato de obra y en consecuencia como motivo válido de desheredación de los descendientes por los ascendientes. Este cambio de línea jurisprudencial, esta modificación de la interpretación que estaba en vigor, se justifica con distintos argumentos interpretativos, bien interesantes por lo demás, pero que aquí no voy a exponer. Lo que nos importa, y para lo que el ejemplo vale, es para esto. Desde esa sentencia de 2014, que es una sentencia que dicta el Tribunal Supremo Español resolviendo un recurso de casación, esa interpretación del 853 del Código Civil se convierte en vinculante para los demás tribunales españoles que apliquen esa norma del 853. Es decir, ya no tienen la posibilidad de aplicar cualquiera de las interpretaciones posibles de la expresión maltrato de obra a esos supuestos de maltrato psíquico, sino que necesariamente deben, en casos de maltrato psíquico, en casos en los que se dé por hecho probado la existencia de dicho maltrato psicológico, esos tribunales tienen que considerar que también el maltrato psíquico es maltrato de obra. Esto es, están obligados a aplicar esa misma interpretación que en dicha sentencia del 14 que constituye precedente vinculante, el Tribunal Supremo sentó. ¿Por qué vincula ese precedente? Porque según el sistema procesal español, según el sistema jurídico español, ese es uno de los efectos del recurso de casación en vía civil. Así pues, ¿quién sienta en un sistema jurídico precedente judicial? ¿Qué órgano judicial sienta precedente vinculante para otros órganos judiciales? Pues lo sienta el órgano judicial a cuyas sentencias ese sistema jurídico atribuyan dicho efecto. Queda vinculado un determinado tribunal por su propio precedente, depende de lo que el sistema jurídico en cuestión establezca. Normalmente la respuesta va a ser no. Por eso, y siguiendo con el mismo ejemplo, el Tribunal Supremo Español, al resolver en casación, establece precedente vinculante para el resto de los tribunales en la línea del sistema de justicia, pero él, mediante con ciertos requisitos procesales, el Tribunal Supremo puede
modificar su propio precedente. Es decir, puede para el futuro sentar como preferible y para los demás obligatoria una interpretación distinta de esa norma para ese tipo de hechos. En nuestro ejemplo, para los casos de maltrato psíquico. Por tanto, ¿quién sienta precedente vinculante? Quien el sistema jurídico dice que lo establece. ¿Qué efectos tiene esa vinculación? La que el respectivo sistema jurídico imponga. ¿Quién puede saltarse ese precedente o modificarlo? Aquel órgano judicial al que tal poder le otorgue ese sistema jurídico, etc. El precedente vinculante, cuando es precedente interpretativo, tiene el efecto de, como quien dice, añadirle un trozo a la norma que viene al caso. ¿Qué norma viene al caso de los motivos de desheredación de descendientes en el sistema español? El citado 853 del Código Civil. ¿Qué es lo que el precedente, que iba en un sentido antes de 2014 y que va en sentido opuesto después de 2014, qué es lo que el precedente añade a esa norma? Una interpretación necesaria. Así pues, repito, en el futuro y mientras esté vigente dicho precedente, esto es, mientras quien puede modificarlo, el propio Tribunal Supremo, no lo cambie, en el futuro, mientras esté vigente ese precedente, los tribunales civiles españoles ya no podrán aplicar la interpretación que les parezca mejor o más razonable de ese precepto, el 853, para los casos de maltrato psicológico, sino que estarán obligados a aplicar la interpretación que entiende que el maltrato psicológico también es maltrato de obra. ¿Qué sucede si un tribunal vulnera el precedente vinculante? Vulnera ese trozo añadido que es la obligatoriedad de una determinada interpretación de las que sobre el papel cabrían o caben. ¿Qué pasa? Pues pasará lo que cada sistema jurídico establezca, y normalmente lo que ocurrirá será que esa vulneración del precedente tendrá unos efectos similares a los de la vulneración de la norma legal, de la norma de derecho positivo que venga al caso. Es decir, estará normalmente incurriendo en una causa de recurso ese tribunal que vulnera el precedente, una causa de recurso, o dará pie a un tipo de recurso similar al que cabe cuando ha aplicado la ley inapropiada o la norma que no debía. Se puede recurrir desde el punto de vista normativo una sentencia, olvidémonos ahora del tema de la prueba de los hechos, se puede recurrir una sentencia bien porque la norma que se aplica no es apropiada, bien porque la interpretación no se considera correcta, bien porque el tribunal vulneró la obligación sentada en el precedente, sentada en la jurisprudencia establecida, de interpretar esa norma de una determinada manera. Será cada sistema procesal el que especifique los pormenores, los efectos del precedente y de su vulneración. Y cuando no estamos ante un precedente así vinculante, no tienen los precedentes judiciales ningún efecto, sí lo pueden tener y sí cabe argumentar sobre ellos, y así lo vemos constantemente. Pero en tales oportunidades el precedente funciona como argumento de autoridad. No es que ese tribunal que emplea el precedente, que alude al precedente, que argumenta citando un cierto precedente, no es que esté obligado a seguir ese modelo o a acogerse a esa interpretación, es que ha elegido esa interpretación teniendo la posibilidad de optar por otra, y esa elección la refuerza, la fundamenta, la argumenta, haciendo ver que ya ese tribunal, autor de esa sentencia que como precedente se cita, tiró, optó, eligió el mismo camino. Y será la autoridad o el prestigio, la autoridad intelectual
o doctrinal o el prestigio de ese tribunal, cuyo precedente no vinculante se invoca, será la autoridad o el prestigio de ese tribunal lo que dará su fuerza o su valor a ese argumento. Así pues, es fundamental que diferenciemos de este modo entre precedente vinculante y simple precedente como argumento de autoridad. Sobre el precedente vinculante habrá que argumentar de modo parejo a cómo se argumenta sobre la normativa aplicable, sobre la normativa que viene al caso, mientras que cuando el argumento consiste en la invocación de un precedente no vinculante, lo que estamos presuponiendo, normalmente de un modo tácito, es que es una buena razón aplicar la norma tal como ese otro tribunal o en esas otras sentencias fue interpretada y aplicada, porque el que haya una cierta unanimidad es un argumento de peso, o el que así trabajen y así decidan determinados tribunales también avala la interpretación y aplicación que ahora se escoge, dado el prestigio, dado el buen hacer, dada la autoridad doctrinal de esos otros tribunales que se invocan. Es algo parecido a cuando se usa un argumento de derecho comparado. Siempre se trae el caso, el argumento, la coincidencia con un sistema jurídico prestigioso y no con el sistema jurídico de un país que no tengamos en alta estima jurídica. ¿Por qué? Porque es la autoridad del autor del precedente lo que como argumento para nuestro caso nos respalda. De estas cosas, de esta manera de ver el derecho y de estos modos de argumentar, es de lo que solemos hablar y nos gusta hablar en sílex, en nuestras reuniones, en nuestras sesiones y en nuestros cursos.